documentos, ¿vale? Uno que son los apuntes de clase que he generado y otro que son este de aquí, que es un ejemplo de cálculo de un muro de ladrillo, ¿vale? Según el código técnico hecho por Hispalit. Entonces, cuando buscaba libros sobre cálculo de estructuras de fábrica, la verdad es que no hay mucho, ¿vale? Por no decir que no hay casi nada. Hay mucho de construcción, de detalles, de metodología, de todo lo que queráis, pero de lo que es el cálculo de la estructura no hay mucho, ¿vale? Entonces, encontré un documento que era una versión inicial de esto, ¿vale? Escrito así muy a mano y máquina y demás, y, ¿vale? Con el paso del tiempo encontré al final esta versión más actualizada. Entonces, lo que he hecho ha sido seguir bastante este documento. Esto es un documento de 100 páginas, ¿vale? Que tiene muchos números. Cuando veáis por aquí, tiene muchos cálculos, ¿vale? Y si veis por aquí, pues todavía más y más números, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, yo me lo he leído unas cuantas veces, ¿vale? Y bueno, cada vez que te lo lees vas aprendiendo algo diferente, ¿vale? Entonces, la idea que es, este documento dice cómo calcular eh, la estructura de fábrica de este edificio. Este es un edificio de 3 plantas, ¿vale? Estos son 2 alzados, esta es la planta. Es un edificio de 3 plantas en el que hay estos 3 muros, ¿vale? Estos 3 muros verticales, veis el cursor, ¿verdad? Estos 3 muros verticales que son los de carga. Y luego tenemos estos horizontales que hacen de arriostramiento y que también resisten el empuje del viento en fachada. Entonces, lo que calcula este ejemplo es todos los muros, ¿vale? Comprueba los que son de carga, pues frente a carga vertical y momentos. Y comprueba los transversales frente a las cargas de viento y arrastramiento, ¿vale? Comprueba a nivel de sección y comprueba también el pandeo, porque si os fijáis, de este de aquí hay 2 secciones. Hay una sección que es la normal y otra sección por la escalera, ¿vale? Tenemos aquí la sección de la escalera y la sección normal. Pues claro, esta sección normal de aquí tiene luces o tiene alturas de 2,70 aproximadamente, ¿vale? Aquí, aunque no lo veáis, pone 2,70, 2,70 y aquí 3,5. Pero si cortamos por la zona de la escalera, aquí la luz, la altura, ¿vale? Estos sí que son más pequeñitos, pero este de aquí es de 4,20. Este tramo de aquí es de 4,20. Y que tenemos un tramo más esbelto en la zona de la escalera. Pero también es verdad que ese tramo de 4,20, que sería el de aquí, de la más planta superior, está riostrado por estos 2 muros. Mientras que este muro de aquí, que tiene menos altura, el arriostramiento está más lejano, ¿vale? Entonces, comprueba todos, porque en un muro, ¿vale? Nos preocupa no solo el espesor que pueda tener el muro y la comprobación de la sección, sino que si el muro es muy alto, cada vez es más esbelto y puede patear, entonces también influye cómo está de arriostrado o no, ¿vale? Si me lo quito, tengo calor, digo tengo frío, y si me lo pongo, tengo calor. Bueno, pues entonces aquí lo que tenemos es un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de 100 páginas en la que calcula este edificio, pero lo calcula con detalle, ¿vale? Es decir, tiene aquí sus luces, los espesores de los muros, las alturas, tiene la tipología del forjado para transmitir las cargas, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Pues lo primero que hace es siempre explica un poco lo que va a hacer el cálculo, luego hace el cálculo y luego pone los comentarios, ¿vale? Entonces aquí ya distingue que hay muros de carga, muros de arriostramiento y muros de fachada, ¿vale? Entonces empieza a explicar cuál es el proceso de cálculo de un muro, ¿vale? Entonces, eso lo explicaremos luego, pero el proceso de cálculo de un muro es este de aquí. Lo primero, hay que sacar las acciones. Es decir, cuando calculábamos la estructura de madera, que decíamos, pues el momento es 27, comprueba la viga a flexión. Cuando hacíais estructuras de hormigón, decían el momento es 43, determina la armadura. O el axil es 27, comprueba. Pues aquí lo primero es lo mismo, hay que sacar el valor de la acción. En este caso, hay que sacar el axil y el momento. Es decir, que hay que sacar qué cargas hay en los forjados y esas cargas de los forjados se transmitirán a los muros. Y tenemos que saber qué axil llega a cada muro y qué momento flector llega a cada muro, ¿vale? Hacer eso veremos que lleva su tiempo, ¿vale? Porque para hacer el axil en el muro, para calcular el axil que le llega a cada muro, hay que hacer un descenso de cargas y hay que hacerlo con detalle. Y para calcular los momentos también.
Pero bueno, lo primero es eso, calcular qué esfuerzos tiene el muro y después hay que ver si el muro aguanta o no. Entonces se hará la comprobación en primer orden, es decir, a nivel de sección, y luego se hará la comprobación en segundo orden, es decir, si hay pandeo o no, ¿vale? Como en el resto de materiales. Entonces, fijaros que aquí, pues empieza, pone aquí una carga, ¿vale? En función de aquí abajo, por aquí, y voy aumentando, ¿vale? Aquí las cargas permanentes, las cargas variables, peso propio, pavimento, tabiquería. Entonces, con estas cargas de aquí y los coeficientes que tiene, pues pone la carga en los forjados y esta carga de los forjados se transmite por este muro, por este muro y por este muro. Luego esta carga de este forjado se transmite por los tres y así vamos haciendo el descenso de cargas, tanto en la zona de la escalera como en la otra zona, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos eso? ¿Vale? Pues hay varias opciones. Habría la opción de, pues, de calcular esto como si fueran biapoyadas, como si esto fuera o isostático o si fuera hiperestático. Entonces hay distintas formas de hacerlo. Entonces aquí pues se explica cuáles. Luego también nos explica que si tenemos muchas plantas, la carga se va reduciendo porque hay un coeficiente de simultaneidad. Es decir, si yo tengo 200 tuberías o sea, un piso con 200 viviendas y quiero saber qué diámetro de tubería de agua tengo que poner en la acometida, no voy a pensar que los 200 grifos se abren al mismo tiempo porque hay un coeficiente de simultaneidad. Pues de misma manera, si tengo 10 plantas o 3 o 5, lo que fije la normativa, no voy a suponer que en el pilar de abajo está aguantando todos los pisos cargados. Hay un coeficiente de simultaneidad, no todos los pisos se cargan al mismo tiempo. Entonces, aquí ha hecho el descenso de cargas teniendo en cuenta eso, la simultaneidad, la alternancia de cargas, etcétera, ¿vale? Entonces, haciendo eso, saca esto de aquí. Esto de aquí, ¿qué es? Los diagramas rayados son los diagramas de axiles de los muros, ¿vale? Entonces, tenemos la carga, estas cuatro flechitas que hay aquí arriba, es la carga que el forjado transmite a este muro por la izquierda y por la derecha, y a este muro. Entonces, esta es la carga que transmite el forjado, que sería el axil aquí arriba. Por ejemplo, sería este axil de 61,25, ¿vale? 34 por un lado y 27 por el otro, 61,25. Este sería el axil que transmite el forjado. Y va creciendo, ¿por qué? Porque el muro pesa, y como el muro pesa, pues el axil en coronación es infinito que en la base. En la base es este valor de aquí más lo que pesa el muro, ¿vale? Y tendríamos este de aquí. Cuando llegamos aquí hay un salto de 68 a 129. ¿Por qué? Porque le añadimos el peso de este nuevo forjado, ¿vale? Entonces tenemos los diagramas de axiles, ¿vale? Repito, lo primero que hay que hacer es calcular las acciones. En el cálculo de un muro de fábrica lo primero es calcular las reacciones. Eso implica hacer un descenso de cargas detallado, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace aquí, ¿vale? Lo hace varias veces porque considera simultaneidad de cargas, ¿no? Alternancia, distribución de esfuerzo, lo hace de varias formas para decir, bueno, y si hacemos esto, y si hacemos esto, ¿vale? Entonces aquí veis que lo hace varias veces y en cada hipótesis. Lo segundo es calcular los momentos en los muros, porque frente a carga vertical aguanta muy bien todo, pero frente a momento flector no tanto. Entonces, aquí explica primero cómo se hace, ¿vale? Y después empieza a calcular, ¿vale? La excentricidad o el momento en todos los tramos, ¿vale? Entonces, una vez explicado, empieza a calcular. Y cuando los tiene calculados, ¿vale? Pues empieza a comprobar tramo a tramo, que eso pasa después de explicarlo aquí, ¿vale? Lo va haciendo. Entonces, fijaros que comprueba este nudo, que sería este de aquí, el del nudo superior izquierdo, después comprueba este nudo, ¿vale? Después comprueba este nudo de aquí y va comprobando así todos los nudos, ¿vale? A nivel de sección, ¿vale? Bueno, lo repite, hace el cálculo, luego si no funciona, modifica los espesores o modifica el canto de los forjados y lo repite, ¿vale? Lo repite con varias hipótesis, ¿vale? Entonces veis que parece que está siempre lo mismo porque lo hace varias veces. Y cuando ya lo ha hecho varias veces, ¿ves? Aquí aumentando el espesor de este muro, ¿vale? Estos muros de aquí que no le habían cumplido los ha aumentado y ve los cambios que han habido. Por aquí creo que lo ha hecho cambiando otra cosa, modificando otro parámetro. Aquí lo que ha modificado es la rigidez de los forjados, y entonces lo repite, ¿vale? Repite el proceso, y cuando ya lo ha hecho todo, comprueba, ¿vale? Saca los diagramas, etcétera. Y entonces luego discute los resultados, ¿vale? Es decir, este documento está muy bien porque primero te explica qué es lo que hay que hacer, un poco la teoría. La teoría es muy breve porque al final es
o con lo que hay también en el código técnico. Después lo hace. Si algo no funciona, lo modifica y lo vuelve a hacer. ¿Vale? Si esa opción no ha sido buena, hace otro cambio y lo vuelve a hacer. Y cuando ya lo tiene todo, entonces discute resultados y dice, mira, nos hemos dado cuenta de que si un muro no cumple, podemos hacer el muro más grande, hacerlo más pequeño, aumentar el canto del forjado, reducir esto, y lo que funciona en un caso no funciona en el otro, entonces lo mejor es hacer esto o lo otro. ¿Vale? Y entonces aquí explica comentarios, conclusiones que ha tenido. ¿Vale? Una vez que ha hecho eso en primer orden, es decir, sin pandeo, luego lo hace lo mismo a pandeo, ¿vale? Y comprueba todos los muros a pandeo, ¿vale? Y cuando ya ha hecho eso a pandeo, pues entonces, ¿vale? Todas las comprobaciones a pandeo, habla acerca de las rozas y los rebajes y luego habla acerca de estrategias de dimensiones y los muros de arrostramiento y los de fachada, cómo resisten la acción del viento, ¿vale? Cómo los muros de fachada tienen que aguantar el viento y cómo se calculan, ¿vale? Comprobación de muros, etcétera, como lo explica y bueno, esto sigue y con más comentarios ya está. ¿Vale? Son 99 páginas, ¿vale? Que eso es denso de leer, ¿vale? Porque, bueno, quieras que no, hay muchos números y seguirlo todo es complejo, ¿vale? Pero que es un libro que está muy bien, ¿vale? Que esto es gratuito, ¿vale? Me lo he puesto el archivo, pero está en Hispaliz, entráis y os lo podéis descargar, ¿vale? Entonces, esto es, si veréis los apuntes, veréis que muchas de las cosas están sacadas de aquí, ¿vale? Porque he generado unos apuntes en la que explica esto también paso a paso, ¿vale? Pero basado en esto aquí. Porque, como os digo, no he encontrado ningún otro libro que hable del cálculo de las estructuras de la fábrica. Así como de estructuras 1, de resistencia a materiales, hay 200 millones de libros, ¿vale? Y de estructuras de hormigón hay bastantes libros y de madera están los que os he enseñado. De fábrica no hay absolutamente nada, ¿vale? Más que esto. Pues de aquí lo hemos sacado. Bueno, pues eso lo tenéis ahí, vale la pena no vale la pena que lo imprimáis, ¿vale? Que si tenéis tiempo y queréis echarle un ojo, pues bueno, ¿vale? Esto es lo más que se le parece a un libro de texto de fábrica, ¿vale? Estos son los que hemos ido generando, bueno, los que he generado, ¿vale? Para seguir un poco la asignatura, ¿vale? Que tengo que dar otra vuelta de tuerca porque lo voy explicando saltando páginas, pero bueno, esto es más o menos lo que hemos hecho. Entonces, empezamos con la introducción. Con muros de fábrica, ¿vale? Uno se imagina que lo que puede hacer, por cierto, sí, una cosa que me dejaba. Vamos a hacer estructuras de fábrica. Por estructuras de fábrica entendemos, pues, fábrica cerámica, entendemos fábrica de piezas de hormigón aligerado, también entraría aquí si cogemos piedra y la aglutinamos con algún tipo de mortero, también si cogemos bloques de hormigón y rellenamos con varillas de acero y hacemos fábrica armada. Es decir, hay muchos tipos de fábrica, ¿vale? De piedra, con bloques de hormigón, con cerámica, armada, sin armada. Entonces, lo que vamos a hacer en esta asignatura, en estas 3 clases es fábrica, cerámica, sin armar. Es decir, el típico ladrillo y mortero, ¿vale? Ladrillo cerámico y mortero. ¿Hay más? Sí, hay más, pero aquí ya no nos da para más, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es esa, la típica de cerámica. ¿Que podemos con bloques aligerados rellenar de armadura y hormigón? Sí, pero a mí me da la sensación de que si coges bloques aligerados de hormigón y les metes armadura y un pilar de hormigón, ¿vale? Porque tienes el mismo efecto. Entonces, estos son simplemente bloques. ¿Con bloques de cerámica se puede hacer algo? Bueno, os he puesto aquí un par de fotos. La primera es esta de aquí, el arco de Ctesifonte, que creo que está en el actual Irak, ¿vale? Y es el arco de mayor luz del mundo. Que esta mañana no sabía cuánto era, no lo he buscado, así que vamos a buscarlo. Ctesifonte. Algo así. Arco de Ctesifonte, ¿vale? Las fotos son espectaculares, ¿vale? Y un monumento, la sala abierta de lado, la fachada, el arco superaba, bajo el arco superaba los 30 metros de alto y cubría una superficie de 24 de ancho y 48, o sea que unos 24 metros tenía el arco.
¿vale? 24 metros aproximadamente. Así que ya tiene, ¿vale? No sé si lo pondrá por aquí, en algún otro sitio. El mayor arco de ladrillo del mundo será restaurado, a partir de la... ¿Vale? O sea, 25 metros de luz. El mayor arco del mundo, 37 de altura y 48 metros de largo. ¿Vale? Pero no sé si de largo se refieren hacia allá o... Bueno, sea lo que sea, es... ¿Vale? Entonces, con ladrillo, ¿vale? Se puede hacer eso. ¿Cuál es la gracia? Hombre, la gracia es que este arco sea el antifunicular, es decir, que esto básicamente es peso propio, pues que el peso propio, el axil, ¿vale? Vaya por el centro de lo que sería el espesor del muro para que no haya flexiones, ¿vale? Pero como veis, se puede hacer grandes luces. Este Monadnock Building está en Chicago, ¿vale? Hemos visto esta mañana, ¿vale? Es o cuando lo hice yo cuando lo leí hace un par de años, es el edificio más alto del mundo hecho solamente con fábrica de ladrillo para los elementos verticales. Eran, si no he leído mal, si no me acuerdo mal esta mañana, eran 18 plantas. ¿Vale? 18 plantas no está mal, ¿vale? A 3 metros salimos casi a 60 metros de altura. ¿Vale? Pues eso, es el edificio más alto del mundo hecho con ladrillo. Este es la estructura de mayor luz, el edificio de mayor altura. ¿Vale? Así que con fábrica de ladrillo se pueden hacer filigranas, ¿vale? Y esto de aquí es el pabellón Brictopía que se hizo para una exposición en Barcelona, ¿vale? Creo que esto es Barcelona, no sé qué zona, pero sí, ¿vale? Y entonces veis que también podemos hacer formas rarísimas. Esto es puro cálculo, ¿vale? El edificio de altura es puro cálculo. Sí que es verdad que a medida que vas haciendo más y más pisos, los muros cada vez tienen más tamaño y como tienen más, queda menos zona libre aquí abajo. Entonces hay un momento en el que ya solo tienes paredes y no tienes dónde habitar. Estos de aquí, este en especial ya no es tanto cálculo, ¿vale? Porque este no tenía carga arriba. Esto ya es más, como digo yo, maestro constructor, ¿vale? Ser capaz de hacer esto con estas curvas y demás, hay que ser un crack poniendo ladrillos, ¿vale? Y en este de aquí, pues 3/4 de lo mismo, ¿vale? Bueno, y esto, pues que mis hijos están muy viciados al Minecraft, ¿vale? Va por épocas, entonces, bueno, este también es uno de los juegos más famosos que se ha creado, ¿vale? Y es a base de ir poniendo ladrillitos. Muy bien, pues eso, ¿podemos hacer muchas cosas? Sí, ¿vale? Podemos hacer edificios con una cierta altura, no es aquello de con ladrillo más de 2 plantas, ¿no? Es decir, podemos hacer edificios altos. En Barcelona hay edificios de 5, 6 y 7 plantas, ¿vale? Hechos con ladrillo, así que podemos hacer eso. Edificios de luz no se suele hacer esto, ¿vale? Pero bueno, que en la antigüedad se hacía. ¿Con qué vamos a montar esto? Pues con ladrillos, ¿vale? El ladrillo, pues le hemos puesto nombre a todas las caras y aristas del ladrillo, ¿vale? Fijaros, a las aristas le hemos llamado soga, tizón y grueso, y a las caras tabla, canto y testa, así que le hemos puesto nombre a todo, ¿vale? Tenemos dos tipos de... Uno que es el métrico y otro que es el catalán, que también son ganas, ¿vale? De tener dos tipos de ladrillo por comunidad. Pero bueno, pues tenemos el métrico y el catalán, cada uno con unas dimensiones, ¿vale? Pues el hecho de que tengamos dos tamaños y tengamos distintos gruesos, pues nos permite jugar y entonces tener muros de distinto espesor, ¿vale? Yo sigo y tú. Digo como si no estuvieras. ¿No quieres saludar? Hay poca gente. Espera, captura la presentación. Ah, ¿tú también estás? Nosotros, no, estos sirven. ¿Y también? Aquí hay. ¿Ya? Las plantillas ahí están ahí. Pues sí, Eso, entretenme al hijo. Allí hay otra más. ¿Ya está? Vale, cierra. Muy bien. Ya los veréis el día del concurso. Pantalla. Cada año vienen, ¿verdad? ¿Qué? Cada año vienen al concurso, ¿verdad? Bueno, me los he traído bastantes por los años. vídeos, ¿eh? Sí, me los he traído bastantes años. Lo que pasa es que como llevamos 2 años de pandemia, claro, para ellos eso es el 20% de su vida. Entonces,
Cuando eran muy, muy pequeños, que no podían eso, no, pero en cuanto la niña mayor empezó a hablar y a eso me la traje, no sé qué edad tendría, pero cuando éramos chiquitaja me la traje ya. Y para ellos es una fiesta. Que por cierto, si alguien tiene niños, también se lo puede traer, ¿eh? La última vez también vino vino una chica y trajo el bebé. O sea, que si tenéis más niños, lo queréis traer, podéis. Si tienen 16 no creo que quieran venir, ¿no? Pero si son más jóvenes. Pantalla completa. Permitir. Vale. Pues entonces, estas son las dimensiones que tenemos para la fábrica, ¿vale? Por eso decía que nos vamos a centrar en fábrica de cerámica, ¿vale? No en bloques de hormigón, ni nada, en estos de aquí, ¿vale? Que tenemos distintos espesores. Al final el espesor simplemente será para el cálculo, ¿vale? A mí me dará que nosotros pondremos que el espesor es 5, 10, 14, lo que sea, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Pero bueno, que sepáis las piezas que hay. Tenemos, en función del volumen de huecos, tenemos ladrillos macizos, perforados, aligerados o huecos, ¿vale? El macizo no es que sea macizo, es que el macizo tiene menos de un 25% de huecos del volumen total, ¿vale? A eso ya le llamamos macizo, es decir, que puede tener algún hueco. Los otros pues son perforados, aligerados o el hueco si tiene más de un 70% de huecos, ¿vale? Entonces, la normativa fija en función del porcentaje, ¿vale? Si se llamará macizo, perforado, aligerado o hueco. Bueno, en función del volumen de huecos y de los espesores. Entonces, aquí siempre pongo la misma pregunta de si podemos usar el ladrillo hueco como elemento estructural. No sé qué os parece. Yo creo que no. Bueno, eso es lo que creemos todos, ¿vale? Es decir, yo me suena también haber oído que el ladrillo hueco no es estructural y que el ladrillo hueco no es estructural, pero no hemos encontrado en ningún sitio en la normativa que diga que no es estructural y por otro lado en la normativa aparece y te dice, este es el ladrillo hueco, si tiene menos, y no te dice, no, ladrillos huecos de menos de 70 no se tienen en cuenta, ¿vale? Así como, por ejemplo, en el hormigón, dice, el hormigón en masa no es válido estructural, ¿vale? Pues ya te lo dice, no puedes utilizar hormigón en masa para un elemento estructural. Pues no te dice, no puedes usar el ladrillo hueco para un elemento estructural. Pues, ¿aguanta menos que el aligerado? Sí, pero aguanta algo. Entonces, si tienes poca necesidad de carga, pues oye, quién sabe, ¿vale? Entonces, no hay... Pero bueno, ahora mismo me viene a la mente, pero los tabiques conejeros, ¿con qué se hacen? Por lo general con el hueco, ¿no? Sí. Y aguantan, porque entre dos tabiques conejeros luego hay que poner la rasilla y de ahí va la cubierta, o sea que están aguantando. Muy poca carga porque las luces son muy pequeñitas, pero aguantan. ¿Vale? Entonces, digo, claro, lo que igual estamos pensando, no, hombre, pero el ladrillo hueco yo me refiero para hacer paredes que aguanten forjados. Bueno, pues no lo sé, a lo mejor si solo tienes que aguantar una única pared y está muy centrado, a lo mejor te vale. Bueno, lo dicho, es que yo siempre he oído eso, que el hueco no sirve para estructural, pero no lo he encontrado. Entonces, como no lo he encontrado, pues de momento sigue siendo estructural, ¿vale? Aguanta menos, pero sigue siendo estructural. ¿Cuánto aguanta la fábrica? Esta es la pregunta del millón. Pues, por cierto, una cosa es la fábrica y otro es la pieza cerámica, ¿vale? Es decir, cuando juntamos el ladrillo, que es la pieza cerámica, con el mortero, al conjunto le llamamos fábrica, ¿vale? Entonces, para saber lo que resiste, tenemos la expresión del código técnico o del eurocódigo, ¿vale? Al final, la resistencia de la fábrica es la resistencia del ladrillo, que es esta FB, la resistencia del ladrillo elevado a un valor, por la resistencia del mortero elevado a un valor y por una constante, ¿vale? Es decir, lo que resiste la fábrica de ladrillo depende de lo que resista el ladrillo y de lo que resista el mortero, ¿vale? Entonces, fijaros, FB es la resistencia del ladrillo, de la pieza, resistencia a compresión de la pieza de fábrica en newtons milímetro cuadrado. FM es la resistencia del mortero, ¿vale? La resistencia a compresión del mortero, también en newtons metro cuadrado,
pero que no puede superar 20 newtons milímetro cuadrado, es decir, que no vale la pena hacer un mortero de mucha resistencia porque no cogemos más de 20 newtons milímetro cuadrado, ni tampoco más del 75% de la resistencia del ladrillo. ¿Vale? Entonces, con estos dos valores y una K, esta K de aquí depende de si es un ladrillo macizo, perforado, aligerado o hueco, y si es un muro de una hoja o un muro de 2 hojas. Con estos 3 parámetros de aquí, ¿vale?, sacamos la resistencia característica a compresión de la fábrica. ¿Vale? Es decir, la fábrica, el muro, tiene una resistencia a compresión, no tiene a tracción, solo a compresión. ¿Vale? Entonces, con esta expresión lo podemos hacer. En la normativa, además de la expresión, hay esta tabla. Esta tabla hace exactamente lo mismo. En función de la resistencia del ladrillo, que es esta primera fila, FB, la resistencia del ladrillo, en función de la resistencia del mortero, que es esta segunda fila, y en función del tipo de ladrillo, tenemos la resistencia de la fábrica. ¿Vale? Que, bueno, ya os lo podéis imaginar, y la expresión es esta, y aquí está elevado a 0,65 y 0,25, difícilmente con estos decimales aquí va a dar números tan redondos. ¿Vale? Estos valores de aquí están redondeados, por arriba y por abajo. ¿Vale? Así que yo casi prefiero utilizar la expresión esta de aquí que no esto de aquí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, bueno, ahora haremos eso ahora. ¿Vale? Esto nos daría la resistencia característica, ¿vale? La resistencia característica a compresión. Y para saber la de cálculo tenemos que dividir entre un coeficiente de seguridad. ¿Vale? ¿Cuánto vale el coeficiente de seguridad? Por cierto, una cosita antes. Fijaros que la resistencia de la fábrica, de la cerámica, es elevada. Puede llegar hasta 25 newtons milímetro cuadrado. ¿Vale? Es decir, el ladrillo puede aguantar hasta 25 newtons milímetro cuadrado. Esto es la resistencia de un hormigón HA25. ¿Vale? El mortero, aunque podemos hacer morteros de más resistencia, como no podemos considerar más de 20 newtons ni del 75%, pues claro, el 75% de 20 es 15, el 75% de 10 es 7,5. Entonces no cogemos resistencias más elevadas. ¿Vale? ¿Para qué vamos a echar más cemento y hacer un mortero más potente si no vamos a coger mayor resistencia? Pues tenemos los justos. Y fijaros que, por ejemplo, aunque cojamos un ladrillo de 25 newtons metro cuadrado con un mortero de 15, la resistencia de la fábrica pues estará entre 6 y 10. ¿Vale? Así que siempre la resistencia de la fábrica es más pequeña que la resistencia del mortero y que la resistencia del ladrillo. ¿Vale? Fijaros que siempre los valores que hay aquí son más pequeños que la resistencia del ladrillo y de la resistencia del mortero. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque ambas cosas resisten, hay que ponerlas en conjunto, ¿vale? Y son dos materiales distintos que tienen que trabajar conjuntos y que dependen mucho también de la ejecución. Y ahí viene el segundo, el coeficiente de seguridad. Este coeficiente de seguridad, si os acordáis, en el hormigón vale 1,50, en el acero 1,15, en la madera 1,25. ¿Cuánto valdrá en la cerámica, en la fábrica? Pues si vamos a la siguiente, ¿vale? Tenemos aquí los coeficientes de seguridad para el CTE o para el Eurocódigo. Entonces, fijaros que para situaciones normales, serían estas dos filas, están entre 1,7 y 3. ¿Vale? Esto es para la situación accidental, que son más pequeñitos. El coeficiente de seguridad está entre 1,7 y 3, dependiendo del control en la ejecución y el control en la fabricación. ¿Vale? El control en la fabricación de los materiales y el control en la ejecución en la puesta en obra. Pero de 1,7 a 3, es decir, si hay poco control, el coeficiente nos va a 3, que es el mismo coeficiente que le ponemos al suelo, a un elemento que no conocemos nada. ¿Vale? Y controlándolo mucho, 1,7, es decir, es mucho más grande que el hormigón, que en el del acero, que en todos los demás. ¿Vale? Por eso, porque para hacer el elemento tenemos que depender mucho de la puesta en obra. ¿Qué son estas categorías de ejecución y categorías de fabricación? Bueno, las categorías de fabricación, pues es simplemente eso. Si las piezas tienen distintos sellos y AENOR y distintas categorías. ¿Vale? Entonces dice, pues piezas de categoría 1 tendrán una resistencia con probabilidad no se alcanza el 5%, el fabricante presenta la documentación, los productos con sello AENOR, etc. Por lo general,
eh, las fabricantes tienen todos categoría 1, ¿vale? Es decir, ya se preocupan ellos de conseguir la máxima. Así que la categoría del control de fabricación suele ser 1. Y la ejecución. En la ejecución se pide, en el control de ejecución se pide, pues que la tengan sus certificados, que el mortero tenga sus especificaciones, que la fábrica tenga sus ensayos a compresión, ¿vale? Todo esto lo tiene. Pero lo que se pide también es que durante la ejecución se realice una inspección diaria de la obra. Ahí ya no se mata. ¿Vale? En la categoría B también piden una inspección diaria de la obra. Y en la categoría C pues ya no piden nada. Entonces, como dice aquí, lo habitual en nuestras obras, aquí se entiende en España, es categoría C en el control. ¿Por qué? Porque no es habitual que la dirección facultativa realice una inspección diaria. ¿Vale? Lo habitual en las obras que es pues que un mismo arquitecto técnico o arquitecto o ingeniero, el que sea, tenga más de una obra. ¿Y qué suele hacer? Pues visitas de 1 o 2 visitas o 3 visitas por día, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Pues que visita la obra una vez a la semana. Si hay muchos problemas o la obra es muy grande o muy difícil, pues está allí de permanente, prácticamente vive en la obra. Pero si tenemos una obra que no tiene dificultad, en que estamos levantando muros de carga, pues no va a estar allí cada día viendo a ver cómo poner los ladrillos, bien, bien, va bien, venga, mañana por la tarde igual, y al día siguiente a ver cómo pones los ladrillos, bien, va bien, venga, sigue. Eso no lo va a hacer, ¿vale? Es decir, hay dirección facultativa en las obras cuando son muy grandes o cuando son muy complejas, pero si no hay dificultad, allí no va a estar, ¿vale? Entonces, si no está, es categoría C, ¿vale? ¿Y qué ocurre si es categoría C? Pues categoría C y control 1, el coeficiente de seguridad es 2,7. ¿Vale? 2,7 significa que la resistencia que tengamos la vamos a dividir entre 2,7, ¿vale? Que eso es una burrada, te vas a quedar prácticamente sin resistencia, ¿vale? Si ya de por sí la resistencia de la fábrica es mucho menor que la del ladrillo y la del mortero, si además la divides entre 2,7 te da valores muy pequeñitos, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño número. ¿Vale? Entonces, imaginaros que tenemos, tenía por aquí, ¿dónde está el PDF aquí? Con esto no lo he abierto antes. ¿Con qué he abierto yo antes? A ver dónde están aquí las descargas. Archivos. Vale, este. ¿Vale? Yo qué sé, pues vamos a coger, por ejemplo, una resistencia de la pieza de 15 y del mortero de 10. ¿Vale? Es decir, cogemos una, ¿vale? Una resistencia de la pieza de 15 newtons milímetro cuadrado y una resistencia del mortero de 10 newtons milímetro cuadrado. ¿Vale? Y vamos a coger pues, un ladrillo perforado. Vamos a poner
control de fabricación 1, control de ejecución C. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale la resistencia? Pues hemos dicho que la resistencia es K por la resistencia del ladrillo a 0,65 y la resistencia del mortero a 0,25. ¿Vale? Esto podríamos hacerlo un poco más. Que salen los demás. Si pudiera quitarlos de aquí y cambiar el diseño. Aquí, unos focos. Si luego cuando se grabe se ve más grande. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale la K para ladrillo perforado? Pues la K para ladrillo perforado es 0,55, si es un muro de una hoja, ¿no? 0,55. ¿Cuánto vale la resistencia? Esto elevado a 0,65. ¿Y cuánto vale el mortero? 10 elevado a 0,25. Si hacemos eso, ¿qué dará? Pues hacemos la calculadora por aquí. 0,55 por 15 elevado a 0,65 por 10 elevado a 0,25. Total, 5,69. 5,69. Fijaros que el 5,69 es más pequeño del 15 y más pequeño que 10. ¿Vale? Y ahora el coeficiente de seguridad con 1 y C, coeficiente de seguridad con 1 y C, pues es 2,7. Así que la resistencia de cálculo será la característica entre el coeficiente de seguridad, pues 5,69 entre 2,7. 2,11. Así que con un ladrillo de 15 newtons milímetro cuadrado y con un mortero de 10 newtons milímetro cuadrado, nos queda al final una fábrica que resiste 2,11 newtons milímetro cuadrado. ¿Vale? Por cierto, con el de 15 y 10 sale 5,69. Con el de 15 y 10 sale 5,69. Con el de 15 y 10, con el de 15 y 10, 5, sí, aquí sale marca 6, el cursor, así mira, ahí veis. Ah, puedo pintar y todo, qué nivel. ¿Vale? Sale 6 y con la expresión sale 5,69, ¿vale? Así que la precisión es la que es, ¿vale? Y ahora que lo puedo... Bueno, molt bé. Pues volvemos aquí a reprendre la presentación. Vale, lo vuelvo a presentar. Ay, aquí. Vale, y aquí me volvéis a ver esta pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Veis los apuntes, no? Sí. Sí, vale. Es que si escribís no me salta el aviso. Muy bien. Pues entonces, cosas que ya tenemos. La resistencia de la fábrica, ¿vale? Es fácil calcularla, ¿vale? Es con esta expresión de aquí, en función del tipo de ladrillo, de la resistencia del ladrillo, de la resistencia del mortero, y esta expresión nos da la resistencia característica, y con esto de aquí tenemos el coeficiente de seguridad. Ahí tenemos la resistencia a compresión de cálculo, ¿vale? Digo a compresión porque no tiene resistencia a tracción, ¿vale? Eso es lo primero, ¿vale? Esa es...
Otros valores que necesitamos, bueno, como tenemos que hacer un descenso de cargas, necesitamos saber cuánto pesará la fábrica. La fábrica, pues dependiendo de si el ladrillo es macizo, perforado o hueco, aguanta más o menos, 12, 15 o 18. ¿Vale? Entonces tenemos distintos ladrillos, ¿vale? Y cada uno pues pesa lo que pesa. El módulo de Young, si lo necesitamos para alguna cosa, que sí lo necesitaremos, es 1000 veces la resistencia a compresión. ¿Vale? El módulo de Young es 1000 veces la resistencia a compresión. Los otros valores, pues ya cuando los necesitemos, ¿vale? Pero estos sí. El peso específico de la fábrica y el módulo de Young de la fábrica. ¿Vale? Y aquí tenemos ahora cuál es el proceso general de cálculo. Un poco lo que os he explicado antes desde el manual de Spalit, pero lo vamos a volver a explicar. ¿Vale? Situaros, ¿vale? Por lo general no vais a tener que calcular un edificio de ladrillo, ¿vale? Pocas veces ocurre. Pero también decíamos lo mismo de madera y el sábado pasado estaba paseando por Sabadell y no sé quién le ha pasado la foto a algún compañero vuestro. Había en Sabadell un edificio de madera, ¿vale? No sé si lo habéis visto. ¿Eso dónde lo tendremos? Mirad, espérate. Os enseño la foto que la debo tener por aquí. Enviados. Creo que es este. Joder. Aquí. ¿Vale? Estaba cerca de la Rambla de Sabadell, ¿vale? Es un edificio enterito de madera, ¿vale? Aquí abajo que había unos pilares metálicos, ¿vale? El resto es madera, ¿vale? Aquí se veía el estructura de fusta, ¿vale? Incorporación, sistemas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Clasificación energética y, ¿vale? Así que dices, ¿no? Se va haciendo alguna, ¿vale? Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí. Vale, aquí. Vale. ¿Estoy compartiendo pantalla todavía? Creo que sí, ¿no? Sí. Vale. Pues eso, que nos podemos encontrar que nos pidan, yo creo que es más fácil que te pidan que hagas un edificio de ladrillo que no que lo hagas de madera. Sí que es verdad que no te van a hacer un edificio de 3 plantas de ladrillo, no será, ¿vale? Porque es muy laborioso, pero que tengas que hacer una casita aislada de ladrillo, pues eso no sería tan raro, ¿vale? Pero aparte de eso, lo que sí que puede ser bastante habitual es que te digan, este edificio que ya tiene paredes de carga, aquí quiero abrir un hueco, ¿vale? Que eso qué manía tenemos de abrir huecos, ¿vale? Pero bueno, eso, o quiero comprobar si este muro aguanta o no, ¿vale? Entonces, que tengamos un muro y tengamos que saber si ese muro resiste una cierta carga o no. ¿Vale? No que tengamos que decir un edificio nuevo, pero sí que lo existente sepamos si aguanta o no, ¿vale? Que es complicado, ¿vale? Porque supone muchas cosas, pero ¿vale? ¿Qué tendríamos que sacar? Pues lo primero que tenemos que hacer es saber la resistencia del muro, ¿vale? Eso es complicado, porque claro, cuando tú lo haces de nuevo, ya sabes cuál es la resistencia de la fábrica, cuál es la resistencia del mortero y los coeficientes de seguridad y ya sabes la resistencia. Pero cuando te encuentras el muro, tienes que ser capaz de saber qué resiste. Entonces, bueno, ahí ya cada uno. ¿vale? Hay como una nota del ayuntamiento, creo recordar que me dijo Rumá, que establece establece como un tipo de resistencia media, ¿no? Pues oye, mira, los ladrillos de fábrica en Barcelona para muros de fábrica rígida, digo, fábrica maciza o tal, pues tienen este valor tipificado, ¿vale? Establecen un cierto valor. Esta es una. Lo que pasa es que es un valor medio para todos los edificios. Entonces queda un poco. La otra cosa que hacen algunos es, si tienes que hacer un hueco, dice, bueno, pues cogen y cortan un trocito de muro y lo llevan a ensayar, ¿vale? Y pues, claro, si no tienes que cortar ningún trozo, ya es más complicado, ¿vale? Pero bueno, es como todo, ¿vale? Tienes que ser capaz de determinar un poco la resistencia, ¿vale? Pero una vez que salves ese problema, ¿vale? De la resistencia, ¿qué tienes que hacer? Lo primero es saber axil y el momento que tiene que aguantar ese muro,
¿vale? Tienes que saber el axil y el momento que tiene que aguantar ese muro. Entonces, ¿cómo sacas el axil que aguanta el muro? Haciendo un descenso de cargas, ¿vale? Tú empiezas desde la planta de arriba, ¿cuántas plantas tienes? ¿Cuánto pesa cada forjado? ¿Cuánto pesan los pavimentos, los tabiques, la sobrecarga de uso, cubierta, nieve, ¿vale? Y empiezas planta abajo, desde arriba para abajo, para abajo, para abajo, y vas añadiendo pesos de muros, forjados, pesos de muros, forjados, etcétera. Y haces un descenso de cargas hasta que llegas al muro que tú quieres, ¿vale? Y en el muro tienes que comprobar, el muro en coronación, el muro en la base y el muro en el centro, ¿vale? Aquí no está, aquí. Si tienes que comprobar este muro de aquí, tienes que sacar el axil en coronación, en el centro y en la base, ¿vale? Hay que comprobar en las tres secciones. Entonces necesitas el axil aquí, aquí y aquí, ¿vale? Eso es lo primero que necesitamos, hacer un descenso de cargas y sacar esos tres valores, los axiles. Después necesitamos los momentos. El axil es sencillo, ¿vale? Porque es hacer un descenso de cargas. El momento flector es un poco más complicado. Tienes que saber qué momento flector hay en el muro, tanto en coronación como en el centro como en la base. Y eso es más complicado, ¿vale? Eso es más complicado porque el momento flector depende de cómo de rígido es este muro, cómo de rígido es este muro, cómo de rígido es este forjado, qué carga tenemos aquí, cómo la repartimos entre los tres, ¿vale? Al final esto es un nudo rígido que hay que repartir y este también es un nudo rígido y los momentos sí hay que repartir. Entonces eso es un poco más complicado, ¿vale? Pero bueno, lo que necesitamos es eso, axil y momento, ¿vale? Una vez que tengamos el axil y el momento, comprobamos esa sección, ¿vale? Comprobamos la sección con el axil y el momento y miramos ese axil y ese momento si la tensión que provoca en el muro es más grande o más pequeña que la tensión admisible, es decir, que la resistencia de cálculo a compresión. ¿Que cumple? Genial. ¿Que no cumple? Más rollo, ¿vale? Pues no te cumple ya a sección, ya lo puedes dejar, ¿vale? ¿Que cumple a nivel de sección? Tenemos que mirar qué esbeltez tiene el muro y cómo está riostrado para ver si cumple a pandeo o no, ¿vale? Porque los esfuerzos que tengamos a nivel de sección, debido al pandeo, crecerán, ¿vale? Entonces tenemos que comprobar eso de ahí. A partir del axil y el momento, ¿cómo sé si cumple o no cumple? Es decir, ¿cómo se comporta la fábrica? ¿Así o así? Pues tenemos el limit y le cuesta esto cambiar. Ay, tenéis que ver ahora, a ver, estoy compartiendo pantalla, pero vosotros no la veis. Pantalla completa. ¿Por qué no? Si estoy compartiendo la pantalla, ahora no veis la del iPad. Porque no acabo de compartir. Iniciar retransmisión. Vale. Ahora sí, vemos la. Vale. Bueno, ¿vale? Entonces, la idea es que yo tengo que conseguir el axil y el momento, ¿vale? Una vez que tengo el axil y el momento, tengo que ver si cumple la sección o no, ¿vale? Si se comporta como la pieza de la izquierda o la pieza de la derecha, ¿vale?
Entonces, en estructuras 1, en madera y en metálicas, se comporta como tenemos aquí. Es decir, yo tengo una sección con un axil y un momento flector, tengo mi sección y entonces tengo pues que se comporta así, ¿vale? Pues con una tensión aquí y otra tensión aquí, ¿vale? O así, ¿vale? Dependiendo de si es más grande la tracción o es más grande la compresión, ¿vale? Y la expresión, pues es el axil entre el área más menos el momento entre la inercia y por la I, ¿vale? Es decir, en estructuras 1, en estructuras metálicas y en estructuras de acero, ¿vale? El comportamiento para comprobar una pieza es como el de la izquierda. ¿Por qué? Porque en estructuras 1 suponíamos que el material era homogéneo, ¿vale? En estructuras de acero y en madera resiste tanto tracciones como compresiones y por lo tanto el esquema es ese. Pero en estructuras de hormigón armado, si os acordáis, en estructuras de hormigón armado no aguantaban tracciones. Entonces, cuando teníamos un axil y un momento, ¿qué teníamos? Pues teníamos unas compresiones por aquí y unas tracciones por aquí, ¿vale? Las tracciones las teníamos, ¿por qué? ¿Porque el hormigón aguanta? No, porque aquí teníamos la armadura, ¿vale? Y las compresiones eran estas de aquí, ¿vale? La resultante del hormigón eran las compresiones. Y teníamos que esto era I, el bloque de compresiones, ¿vale? Así es como se comportaba el hormigón. El hormigón solo era capaz de aguantar compresiones, pues era ese bloque de compresiones. Y donde necesitábamos tracciones poníamos armadura. Claro, ¿qué va a pasar ahora con la fábrica de ladrillo? Pues que la fábrica de ladrillo se comporta como el hormigón, es decir, solo resiste compresiones, pero además no puede, no tiene armadura y por lo tanto no puede tener esa fuerza de tracción, ¿vale? Entonces, ¿cómo se comportará la fábrica de ladrillo? Pues fijaros, si tenemos, si este es nuestro muro, ¿vale? Si este es nuestro muro y ese es el centro de gravedad, si yo tengo axil centrado, un axil y una excentricidad igual a cero, lo que tendré es que esto se comportará así. ¿Vale? Esto de aquí es lo que llamamos el espesor del muro. ¿Vale? La tensión a la que trabajará el muro pues será esta, no sé si llamamos sigma C o bueno, por no poner más letras de las que luego no saldrán. Te lo voy a mirar desde aquí, te tomaré antes. Sigma D. ¿Vale? Esto será la tensión en el muro, ¿vale? Y esto de aquí es el bloque de compresiones, el bloque comprimido, ¿vale? Claro, cuando el muro está comprimido solo con un axil, esto pues es compresión uniforme, aquí no hay muchas cosas que hacer. Pero ¿qué ocurre si tenemos un momento flector? Si tenemos un momento flector, ¿vale? Es decir, si tenemos un axil y un momento flector. Un axil y un momento flector es lo mismo que un axil y una excentricidad que vale m partido m, ¿vale? Un axil y un momento flector es lo mismo que un axil con una excentricidad. Por lo tanto, imaginaos que tenemos esto y aquí tenemos el axil, ¿vale? Entonces, el espesor sigue siendo el mismo. Este es el espesor del muro, ¿vale? Se tienen que cumplir las condiciones de toda la vida. La suma de fuerzas verticales debe ser cero y la suma de momentos debe ser cero.
para que esto se cumpla, tenemos que tener unas tensiones por aquí ¿vale? Tenemos que tener aquí un bloque de tensiones que para que el momento sea el mismo, es decir, para que n por e sea el mismo, estas tensiones que tenemos aquí tienen que estar centradas, es decir, esto es C medios, esto es C medios. ¿Vale? Lo que es el bloque de compresiones tiene que estar centrado con la carga. ¿Para qué? Para que el producto de n por e, ¿vale? Para que esta condición de aquí, n por e, debe ser igual al producto de estas tensiones que tengamos aquí por el brazo de palanca. ¿Vale? Es decir, a esta resultante, digamos así, por su excentricidad, ¿vale? Que será también por la E. ¿Vale? Es decir, esta resultante ha de estar justo aquí. ¿Vale? Para que los momentos sean iguales, la acción, sí, por la excentricidad, tiene que tener el mismo momento que el otro. ¿Vale? Entonces tiene que tener esa misma resultante. Y para que la suma de fuerzas sea vertical, sea igual, pues tenemos que tener lo mismo, es decir, esta axil tiene que ser igual que esta resultante. Y eso lo pondríamos más o menos escrito, pues eso que el axil, esta no, ¿dónde estás para atrás? El axil tiene que ser igual a esta C, que es este lado, a esta tensión y a la longitud del muro. ¿Vale? La longitud del muro. ¿Vale? El volumen de esas tensiones tiene que ser el axil. No sé si me explico, lo repito otra vez. Vale. Nosotros vamos a tener un axil y un momento. ¿Vale? Ahora vemos cómo hacer un poco con detalle. El axil lo haremos del descenso de cargas. El momento, eso será más complicado, pero explicaremos también cómo hacerlo. Entonces, cuando yo tengo ya el axil y el momento, ¿vale? Es lo mismo que tener un axil con una excentricidad. ¿Vale? Mientras más grande es el momento, más grande es la excentricidad. Ahora, con ese axil y ese momento, o ese axil y esa excentricidad, ¿cómo sé si el muro aguanta o no? Pues lo que hago es que miro a ver qué tensiones hay en la fábrica, ¿vale? Lo que hago es... Qué mal se mueve esto. Así. Lo que estoy haciendo es ver qué tensiones tengo aquí, ¿vale? Es decir, cuál es esta tensión de aquí. Si esta tensión de aquí es menor que la resistencia de la fábrica, es que cumple. Si esta tensión es más grande, es que no cumple. ¿Vale? ¿Y cómo calculo esa tensión de ahí? Pues para calcular esa tensión, ¿vale? Es bastante sencillo. Aquí lo complicado es calcular el cuánto, pero calcular esa tensión es sencillo. ¿Por qué? Porque fijaros, el axil es el dato. Vamos. ¿Vale? El axil es el dato. La C de momento es una incógnita. La tensión es una incógnita, ¿vale? Y la longitud no, la longitud es el tramo del muro, si es de 1 metro, 2 metros o lo que sea. ¿Vale? Si estamos calculando por metro, así que esto es un dato. ¿Vale? El axil es un dato. Aquí el problema es la C y la sigma, ¿vale? Pero hemos dicho que la respuesta, ¿vale? Estas líneas naranjas que habíamos pintado por aquí, ¿vale? Esta respuesta de aquí tiene que estar centrada con la posición donde está el axil. ¿Vale? Entonces, eso ya simplifica, ¿vale? Si este era el muro y esto simplifica, porque fijaros, este trocito de aquí es C medios, ¿vale? Pero este C medios que tenéis aquí lo podemos expresar como T medios menos E, ¿vale? Porque si este es el eje, no lo he dibujado muy fino, ¿vale? Pero si esto es T medios y T medios, es decir, la mitad del espesor y la mitad del espesor, pues C medios es T medios menos la excentricidad.
¿Sí? Entonces, la excentricidad ya la sabemos porque hemos calculado el axil y el momento. El espesor del muro lo sabemos. Pues de aquí podemos calcular y sacar la C. Entonces, si tengo el axil, tengo la C, porque sé la excentricidad, tengo la longitud y saco la tensión. ¿La tensión es más grande? No cumple. ¿La tensión es más pequeña? Sí que cumple. ¿Vale? El proceso es ese, ¿vale? No hay más. Para que veáis un poco cómo van cambiando los valores, ¿vale? Es decir, creo que tenía una página que lo, pues, sí, más o menos es esta. Así que como está aquí, dejo de aquí y comparto esta. ¿Vale? Ahora veis esta de aquí, ¿vale? Esta está más adelante. ¿Vale? Fijaros que tenemos, ¿vale? Distintas posiciones, ¿vale? Que ya lo haremos más adelante. Tengo un rato conectado. Vale, aquí. Fijaros que si el muro, aquí, si el muro está centrado, ¿vale? Si el muro está centrado, o la carga está centrada, la respuesta es esta de aquí, ¿vale? Todo el muro comprimido. A la que tenemos una excentricidad, ¿vale? Es decir, a la que hay un momento, pues la respuesta es esta. Mientras más grande va siendo la excentricidad, ¿vale? Es que no acaba, voy a dibujar, ¿no? Mientras más grande va siendo la excentricidad, la zona comprimida cada vez va siendo más pequeñita, ¿vale? Más pequeñita, hasta que aquí no he puesto a escala. Esto lo podría sacar de aquí para que se vea más grande. Pantalla completa. Diseño, pues no, más grande ya no se puede hacer. Bueno, y compartir, pero no me está saliendo la pantalla compartida. Debería salir la pantalla compartida. Para la compartición, dejo de compartir, entonces debería verse esta de aquí. Bueno, estás compartiendo pantalla para todos. Dejamos de compartir, ¿vale? Y volvemos a compartir desde aquí. Compartir pantalla. Iniciar. Vale. Y... ¿y ahora por qué no? Ahora por qué no. Habrá que poner el foco al mes. Vete aquí. Cambia el diseño. Mosaico. Estamos... No. Me falta este. Este de aquí, ¿por qué no? ¿Por qué no sale? Un segundo. Ya, vamos a salir. Finalizar. No, que si salgo de aquí, nos salimos. Salir de la llamada. Vale. Y ahora vuelvo a entrar. Unirme.
Y esta de aquí. Y compartir pantalla. Ay, qué poca de tener. Vale. Y ahora debería verse el iPad otra vez. Vale. Y debería verse eso. Ok. Y aquí ponemos cambiar el diseño y ponemos el foco. Vale. Pues entonces lo que os quería explicar. Un axil y una excentricidad, ¿vale? Que al final es lo mismo que un axil y un momento, ¿vale? El axil y el momento pueden ser más pequeños o más grandes. Entonces, si solo tenemos un axil, si solo tenemos un axil, esto se comportará así, ¿vale? Aquí tendremos el bloque de compresiones y esto será el espesor del muro, ¿vale? Y aquí tendremos la tensión. Si tenemos, ¿vale? Esto será con excentricidad cero. Si tenemos un axil y una excentricidad un poquito más grande, ¿vale? Pues entonces tendremos el axil, por ejemplo, puesto aquí. ¿Cómo se comportará? Pues bueno, desde aquí hasta aquí, esto será C medios. Y tenemos que tener otro C medios por aquí, ¿vale? Desde aquí hasta aquí será C medios y desde aquí hasta aquí otro C medios, ¿vale? ¿Qué habrá ocurrido? Porque tensionará un poquito más grande que antes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la C es más pequeñita. ¿Vale? Si aquí teníamos que N es igual a sigma D por C y por la L, y aquí también, si la C es más pequeñita, la tensión tiene que ser más grande. ¿Vale? Este será el espesor. ¿Y qué ocurre si tenemos una excentricidad todavía más grande? Pues si tenemos una excentricidad todavía más grande, ¿vale? Esto vuelve a ser C medios y esto vuelve a ser C medios. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Siempre dibujo todo del mismo tamaño. Así. ¿Vale? Tenemos aquí C medios y aquí C medios. ¿Vale? Y la tensión ahora será más grande. ¿Por qué será más grande? Porque la expresión es esta. La tensión por la C y por la L. Si la C es más pequeñita y el axil es el mismo, la tensión, ¿vale? Si la C baja, aumenta. Mientras más pequeñito es el bloque de compresiones, mayor tiene que ser la tensión. ¿Vale? Es decir, esta es el axil y esta es la excentricidad. Y si llegamos ya al límite, pues al límite, que es esta sección, y ponemos el axil prácticamente aquí en el borde, ¿qué ocurrirá? Pues que tendremos una tensión, ¿vale? Aquí inmensa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que mientras tengamos la carga centrada, el muro aguantará muy bien. A la que la carga empieza a tener una excentricidad, es decir, empieza a haber un momento, las tensiones van creciendo, creciendo y creciendo. ¿Vale? Cuando tenemos mucho momento, ¿qué pasa? Bueno, es que al final esto es, no sé si me veis, ¿no? Por aquí. ¿Vale? Este es el muro y tenemos aquí el forjado. Si la carga es centrada, pues esto comprime muy bien. Pero ¿qué ocurre si esto empieza a flectar mucho? Si empieza a flectar mucho, ¿vale? Lo que empieza a ocurrir es que cargamos en el borde, en el borde y en el borde. ¿Vale? Hasta que esto ya se apoya en la esquinita. ¿Vale? Pues esto es lo que le está pasando aquí. La carga se está yendo al borde. ¿Vale? ¿Hasta qué? Hasta que se rompa, porque cuando se apoya en una zona muy finita, las tensiones son elevadas y revienta. ¿Vale? ¿Entendéis un poco la idea? ¿Vale? El cálculo de esto es sencillo, es decir, si te dan axil y te dan la excentricidad, no es más que es un volumen de tensiones, ¿vale? Tensión C y L. Entonces sacarlo es fácil y calcular la tensión también es sencillo, ¿vale? Aquí el problema es sacar el momento, eso ya os lo digo, ¿vale? Pero comprobar el muro es fácil, ¿vale? Comprobar el muro es fácil, el problema es sacar las acciones. Eh, Esto, volvemos otra vez aquí a presenta, no, a compartir.
Talla completa. Talla completa, permite. Vale, vuelvo otra vez por aquí y por aquí. ¿Qué pasa? ¿Eres? Inaudito. No. Venga, luego voy. Haz las restas, ¿eh? Muy bien, entonces, lo que os decía, paso 1, hay que calcular el esfuerzo axil, hay que hacer un descenso de carga. Paso 2, el momento flector. Cuando tenemos esos dos, comprobamos la sección, teniendo en cuenta que nuestro diagrama será de este estilo. Fijaros lo que pone aquí. Es un comportamiento no lineal, ¿vale? Lineal es este de la derecha, aquí no es lineal. No hay, suponemos ausencia de tracciones, no hemos puesto tracciones, y el bloque comprimido con tensión constante, ¿vale? Entonces, comprobamos la sección con axil y momento con un esquema de este estilo, ¿vale? Este estilo obliga, no sé si lo habéis pensado, pero obliga a que haya axil, porque si no hay axil, la excentricidad es infinito, ¿vale? Entonces, el muro tiene que tener algo de carga vertical para que resista momentos. Si no hay carga vertical, el muro no aguanta el momento, ¿vale? Entonces, siempre tiene que haber algo de carga. Pues una vez que esto nos funcionara, miraríamos la esbeltez para ver el pandeo, ¿vale? Esos es los pasos. Entonces, vamos a ver ahora un momento cómo hacemos el axil, ¿vale? Cómo calculamos algo del momento, ¿vale? Y el próximo día nos meteremos un poco en el cálculo más del momento y en alguna comprobación, ¿vale? Entonces, para hacer un descenso, eso creo que lo habéis hecho en el taller 5 o en el 8, no me acuerdo en cuál, pero hay un taller en el que hacéis el cálculo de una estructura y hacéis un pequeño descenso de cargas, ¿vale? Entonces, bueno, está bien, ¿vale? Pero es como todo, es decir, uno puede hacerlo aproximado o puede hacerlo más exacto, ¿vale? Si queremos hacer un cálculo fino, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Pues para hacer un cálculo fino necesitamos, por un lado, determinar bien lo que pesan las cosas, porque en una estructura de esta el peso propio es lo que más influye. Entonces tenemos que ver cuánto pesan los forjados, ¿vale? Entonces aquí tenemos la venda, está en la pierna, pica. Entonces, ¿cuánto pesan los forjados? Pues bueno, en la normativa tenemos que para cantos pequeños, pues menos de 28 pesan 3 kilómetros por metro cuadrado, para cantos más grandes pesan 4, o también podemos mirar las fichas técnicas y tener lo que pesa el forjado. Tenemos que mirar los pavimentos, las tabiquerías, cuánto pesa lo que hay, y luego la sobrecarga de uso, ¿vale? Entonces, con eso de ahí podemos sacar las cargas. Lo que hemos dicho antes de la simultaneidad, si tenemos pocas plantas, ¿vale? Si tenemos pocas plantas, pues hasta una o dos no aplicamos simultaneidad, pero si tenemos ya 3 o 4 plantas, aplicamos un coeficiente de simultaneidad de 0,9, es decir, no todas las cargas estarán cargadas de golpe. Y si tenemos más plantas, pues el coeficiente 0,9, ¿vale? Y los coeficientes de mayoración. Entonces, con eso, ¿cómo calcularíamos? Pues fijaros, aquí tenemos este edificio, bueno, que es el siempre, que son 3 plantas, ¿vale? Y las luces son 6 y 4 metros. Entonces, si yo quisiera saber qué reacción en el primer tramo, qué reacción baja por cada uno de estos tramos, ¿qué haríais? Pues supongo que diríais, si aquí hay 6 metros, al muro de la izquierda le llegan 3, al muro de la derecha, si este es de 4, le llegan 2, y al muro central le llegan 3 por aquí y 2 por aquí, 5 metros. Por lo tanto, a este le llegan 3, si son 10 kilonewtons, 10 por 3, 30, que es lo que tenemos aquí. A este que le llega un área tributaria de 5 metros, pues 5 por 10, 50. Y a este que son 2 metros, pues 2 por 10, 20. ¿Sí? ¿No? ¿Haríais eso? Supongo Perdón, dime. que sí, supongo que sí. ¿Sí? ¿Habéis hecho eso en algún taller? ¿En el 5, en el 7 o en el 8? Yo no, yo de momento no. ¿No? No. Hay un taller, creo que es del Soberón. Pues No sé si entonces, igual. el 7 o así supongo que será, no lo sé. Bueno, pues bueno, es un descenso de cargas haréis en algún taller por ahí, ¿vale? Pero lo más fácil es hacer eso, ¿eh? Es decir, si tienes
un forjado y lo tienes apoyado en varios sitios, pues dices, oye, entre apoyos, la mitad de la luz a un lado y la mitad de la luz al otro, mitad a un lado y mitad al otro. Eso sería válido si fuera un tramo isostático, es decir, forjado isostático. Es decir, esto, si tuviéramos el forjado partido en los apoyos y entonces son independientes. Este forjado es independiente de este, ¿vale? Si fuera así, pues sería isostático y podemos hacerlo así, mitad de luz a un lado, mitad de luz al otro. Y el tramo central este, pues recibe la carga, la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha, ¿vale? Pero eso, como digo, eso es si el forjado está cortado, si son tramos isostáticos, como veis aquí, ¿vale? Y tendríamos los momentos que serían pues el QL cuadrado partido por 8. Por lo general, los forjados no son isostáticos, los forjados suelen ser continuos. Continuos, ¿qué significa? Que tiene negativos, ¿vale? Que aquí hay una armadura de negativos y que esto se trabaja al conjunto, trabaja de manera conjunta. Entonces, si trabaja de manera conjunta, cuando yo tenga esta carga, ¿vale? A los apoyos extremos les llega menos carga que si fuera isostática y al apoyo central le llega más carga que si fuera isostática. Fijaros que pasamos de 30 a 24, de 20 a 11 y de 50 pasamos a 63, 64. ¿Vale? Es decir, cuando calculamos una viga hiperestática, ¿vale? Cuando calculamos una viga hiperestática, en el apoyo central es más carga que si fuera isostática, ¿vale? El diagrama de momentos, cuando la viga es hiperestática, pues tiene momentos positivos y momentos negativos, ¿vale? Fijaros la pinta que tiene el diagrama, que supongo que habréis visto en alguna vez, ¿vale? Cuando la viga es continua, tenemos momentos positivos y negativos. ¿Qué ventaja tiene esta viga hiperestática? Pues que fijaros que aquí el momento más grande es de 45. Al hacer esto que sea hiperestático, el momento más grande es de 35, ¿vale? Los momentos se compensan, ¿vale? Subimos el momento negativo en el apoyo y compensamos, ¿vale? Pero bueno, lo que nos interesa, yo estoy haciendo el descenso de cargas, entonces tengo que ver cómo voy a ejecutarlo. Si voy a hacer el forjado y lo voy a partir por el medio y no voy a poner negativos, pues entonces sí, mitad de carga a cada lado. Pero si voy a hacer un forjado continuo, ¿vale? Y tengo más de un vano, pues tengo que calcular esto como hiperestático, porque las reacciones son diferentes, ¿vale? Entonces, esto es más complejo. Pero al mismo tiempo, ¿vale? Esto es si cargo todo el vano, pero ¿y si cargo solo un vano o el otro? Pues fijaros que si solo cargo este vano, ¿vale? Tendría aquí una reacción de 25, mientras que si lo cargo tendría una reacción de 24. Entonces, a la hora de calcularlo, tengo que ver cuál es la peor combinación posible, porque la peor combinación para este tramo de aquí, para este muro, no es cargar todo, es cargar solo este vano, porque tiene una reacción más grande, ¿vale? Y fijaros en el de la derecha. En el de la derecha daría una tracción en el muro. Entonces, a lo mejor lo peor es esto, tener tracción, porque si hemos dicho que con un esfuerzo sin esfuerzo axil la excentricidad es infinito, pues con un esfuerzo de tracción, peor todavía, ¿vale? Entonces, hay que ver si son tramos isostáticos o hiperestáticos y hay que ver las posibles combinaciones y alternancias de cargas. Es decir, el proceso este de cálculo de hacer un descenso hay que hacer distintas hipótesis, ¿vale? Porque no sabemos a priori qué va a ser lo peor. ¿Vale? Esto no debería preocuparos, ¿vale? Este negativo. ¿Por qué no? Porque este 675 solo es con una carga variable que tenemos aquí, pero a la fuerza esta viga, este forjado tiene que pesar y el peso no se lo puedo quitar, es decir, aquí tiene que haber un peso sí o sí, que es el peso del forjado, y luego le pondremos el peso del muro, entonces aquí siempre suele haber una carga, ¿vale? No solemos estirar hacia arriba. Pero bueno, tenemos estas dos opciones. Y si quisiéramos afinar un poquito más, ¿vale? Tendríamos, si os acordáis de esta página de forjados unidireccionales, ¿vale? Cuando calculábamos forjados unidireccionales decíamos que debido a que las piezas se fisuran y hay fluencia, los diagramas de momentos, estos bajan un poquito, ¿vale? Es decir, fijaros, esto es lo que teníamos de antes, ¿vale? Este dibujo de aquí, de 29, 35 y 6, es este de aquí, 29, 35 y 6, ¿vale? Este es el cálculo de un forjado hiperestático, pero elástico, que no se fisura.
¿Qué le ocurre si se fisura y fluye? Pues si se fisura y tiene fluencia, este 35 baja un poquito y estos 29 y 6 crecen. ¿Vale? Pasamos de 35 a 30 y de 29 a 30 y de 6 a 7. ¿Vale? Es decir, debido a que esto se fisura, esto baja un poquito y estos crecen y crecen. ¿Y cómo afecta eso a las reacciones? Pues fijaros que pasamos de 24,1 a 24,8, de 11 a 12, de 35 y 28 a 35 y 27, ¿vale? Cambian un poquito. Entonces, que si queremos ser finos, pues si queremos ser finos habría que tener en cuenta esto. Que dices, oye, ¿sabes qué? Que no, ¿vale? Tampoco hace falta hilar tan fino, dice, porque luego, total, la resistencia la voy a sacar de un libro que vale para todos los muros, pues oye, no vale afinar tanto por el otro lado. Bueno, ¿vale? Yo os explico cómo hacer el descenso de cargas, ¿vale? Entonces, si tenéis que hacer un descenso de cargas para el taller a uno de estos, pues probablemente hagáis esto, ¿vale? Probablemente esto aquí, lo dividéis como isostático, ¿vale? Tened en cuenta que lo ideal sería al menos hacer algo de este estilo, ¿vale? Hacer algo de este estilo con descensos, ¿vale? Para poder sacar los valores, porque claro, de 30 a 24 la diferencia se nota, ¿vale? De 30 y de 20 a 11 ni te cuento, ¿vale? De 20 a 11 ni te cuento la diferencia, es un 50%, ¿vale? Entre coger el hiperestático con o con redistribución, pues aquí ya 11, 12, 24,1, 24,8, ahí ya, ¿vale? Es por afinar, ¿vale? Pero lo otro sí que valdría la pena, ¿vale? Bueno, esto es para calcular el axil, ¿vale? Entonces, recapitulamos para atrás. Nuestro objetivo es poder calcular un muro. Para calcular el muro, lo que necesitamos es el axil que tiene que aguantar el muro. Pero necesitamos el axil en coronación, en el centro y en la base. En coronación, en el centro y en la base. En coronación, en el centro y en la base. En todos los muros. ¿Vale? Entonces, el forjado, yo tengo la línea esta roja que me da la reacción. Luego le añado el peso del muro que va a hacer que este axil crezca. Le vuelvo a añadir la reacción del forjado y voy añadiendo peso de muro. ¿Vale? Y eso me permite tener el axil en cualquier sección de cualquier muro. ¿Sí? ¿Más o menos la idea? ¿Vale? Creo que por aquí lo tengo en... Aquí donde pone ejemplo, ¿vale? Tenemos pues, los espesores de los muros, ¿vale? C1 y C3, que son este, y el C2, que es este. Tenemos los pesos de los forjados, cargas permanentes, variables, pesos específicos, ¿vale? Y entonces tenemos las cargas, ¿vale? Tenemos las cargas para pues este muro C1, C2, C3, C1, C2 y C3, ¿vale? Entonces tenemos las cargas para cada una de ellas, ¿vale? Ya veremos cómo sacar al final un poco cada uno de estos valores, ¿vale? Vale, pues eso. Lo primero es sacar el axil, eso ya más o menos lo tenemos. Ahora, ¿cómo sacamos el momento flector? ¿Vale? Porque una vez que ya tenga el momento flector, comprobar es hacer esto de aquí. ¿Cómo calculamos el momento flector? Esto es más complicado, ¿vale? La excentricidad esta de aquí es más complicada de sacar. Entonces, hay un par de casos que son sencillos y hay uno genérico que es más complicado, ¿vale? Lo más sencillo es en los forjados de esto, en forjados de última planta, ¿vale? En los forjados de última planta, la excentricidad es más o menos sencilla, porque la excentricidad es esta expresión de aquí. El 25% del espesor del muro más el 25% del retranqueo, ¿vale? Y si es esto para un muro extremo, es decir, para un muro de fachada. Y para un muro interior, la expresión es esta aquí, ¿vale? Vamos a pesar eso un poco.
Se ha vuelto a quedar otra vez. Ahora sí. ¿Vale? Estábamos con... ¿Cuánto explica esto? Aquí. ¿Vale? Entonces, por un lado, esto del retranqueo, ¿vale? Esto que hemos puesto, esta A de aquí del retranqueo, ¿vale? Bueno, esto del retranqueo, pues habrá 20.000 cosas sobre construcción, ¿vale? La idea, ¿cuál es? Pues la idea es que nosotros un forjado de ladrillo, apoyamos hacemos un muro de ladrillo, apoyamos nuestro forjado, luego continuamos por aquí haciendo nuestro muro de ladrillo, pero claro, no nos gusta que se vea esto. Es decir, aquí nos vería el forjado y los ladrillos. Entonces, para que eso no se vea, pues se hace algo así, ¿vale? Y entonces, pues desde fuera se queda oculto el forjado. Eso queda muy bonito desde fuera, pero eso lo que hace es que este tramo de aquí, esto no sirve, ¿vale? Este tramo de ahí queda inservible. Es decir, entonces el retranqueo tiene que ser lo más pequeño posible porque esa parte del muro no resiste, ¿vale? Esa parte del muro no resiste. En el, eso de avance, ¿vale? Es decir, que si podemos encontrar otra solución o lo que sea, ¿vale? Pero un muro de cara vista en el que el forjado lo retranqueamos, pues le estamos dando una patada al muro, ¿vale? Porque esa parte de muro deja de aguantar. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo calculamos la excentricidad? ¿Vale? Entonces, la excentricidad en el muro de fachada es 0,25, el 25% de espesor más del retranqueo. Es decir, imaginaros que no hubiera retranqueo. ¿Vale? Si no hubiera retranqueo, nuestro muro y nuestro forjado y el centro de gravedad. Entonces, ¿cuál sería la excentricidad? Pues la excentricidad es 0,25T más 0,25A. Si no hubiera A, si no hubiera el retranqueo, pues sería el 25%. Es decir, que nuestro axil estaría al 25%. Es decir, justo aquí. ¿Vale? Esto sería, ¿vale? 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. ¿Vale? Al 25% de T. Esto sería el espesor del muro. Aquí es donde tendríamos el axil. ¿Cuál sería la respuesta de la fábrica? Pues la respuesta de la fábrica, si está justo a un 25%, esta sería la respuesta de la fábrica. ¿Vale? Entonces, en el caso de un muro de última planta, de fachada, la excentricidad es fácil, ¿vale? La excentricidad es el 25% o el 25% del espesor más el 25% del retranqueo, ¿vale? Ese es fácil. ¿Y si no es un muro de fachada, sino que es un muro interior? Pues también es bastante fácil, ¿vale? Si es un muro interior, este es el centro, tenemos, por un lado, aquí al 25%, al 0,25T, tenemos N1. Y por otro lado, a 0,25T, tenemos N2, ¿vale? Es decir, tenemos los dos axiles, ¿vale? Tenemos, ¿vale? Tenemos los dos axiles, ¿vale? Que apoyan apoyan los dos, uno por aquí y otro por aquí.
¿vale? Pues uno está al 25% y otro está al otro 25%, ¿vale? Igual que en el caso de fachada exterior. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si uno está al 25% hacia la izquierda y otro 25% a la derecha, podemos saber dónde está el centro. Simplemente, pues mira, si a uno aquí ponéis negativo y aquí ponéis positivo, tendríamos N1 por menos 0,25T más N2 por 0,25T. Y esto dividido entre N1 más N2. Y de aquí tendríamos dónde está el centro de gravedad. Izquierda, la derecha. ¿Vale? Pues esto de aquí, ¿vale? Que al final es el centro de gravedad de las dos, eso de ahí es... ¿Dónde estás? Madre mía, qué estúpido estoy haciendo el PDF. ¿Vale? Eso de ahí es esta expresión de aquí, ¿vale? Escrita de otra manera, ¿vale? Tenemos el axil por la izquierda, el axil por la derecha, cada uno a un 25%, pues cogemos el axil suma de las dos y está a una excentricidad que está ponderada, ¿no? Pues como los axiles los tenemos porque hemos hecho el descenso de cargas, la excentricidad pues es rápida de calcular, ¿vale? Más o menos por aquí es donde nos hemos quedado en el otro grupo. Entonces, dos ideas que me he dejado por ahí perdidas. Una, fijaros en el... aquí. Voy para atrás. Vale. La carga más grande, fijaros que aquí es 24, aquí es 11, mientras que aquí es 60 y pico. Tanto si es hiperestático como si es isostático, 30, 20 y aquí 50. ¿Vale? Lo hagas como lo hagas, en el centro suele haber más carga, porque recibe carga de los dos tramos. Pero si os fijáis en el dibujo, miraros qué espesor tiene esto y mirar qué espesor tiene esto, ¿vale? Es decir, el muro interior tiene más carga, hemos puesto menos espesor, ¿vale? Y aquí lo mismo. ¿Por qué? Porque, concepto 1, los muros aguantan muy bien cuando la carga está centrada y cuando tienen un momento flector. Pero por lo que hemos visto, ¿vale? Por lo que hemos visto, en los muros de fachada, ¿qué ocurre? Que en los muros de fachada tenemos un axil con una excentricidad que hace que esto vuelque hacia acá. Pero en los muros interiores tenemos un momento hacia un lado y un momento hacia el otro. Y como las luces y las cargas son parecidas, ¿qué es lo que ocurre? Que en los muros interiores la carga suele bajar por el centro. Entonces, aunque tiene una carga muy grande, suele ir centrada. Y luego, además de eso, la excentricidad es el momento entre el axil, ¿vale? Aunque tuviéramos unos momentos parecidos, como en el centro, el axil es más grande, la excentricidad es más pequeñita, ¿vale? Entonces, eso suele ocurrir. Los muros de fachada son más grandes que los muros interiores, porque los muros interiores tienen más carga, más axil y además más centrado, y por lo tanto resisten mucho mejor. ¿Vale? Esa es una de las ideas. Lo del retranqueo. El retranqueo le pega una patada, ¿vale? Fijaos que pone 0,25T más 0,25A. El retranqueo le pega una patada a lo que puede resistir el muro. Imaginaros que tenemos esto así, ¿vale? Y apoyamos aquí todo nuestro forjado. Pues hemos dicho que la resultante vendría por aquí, a 0,25T, ¿vale? Y la respuesta sería esta, ¿vale? Ahora imaginaros que hacemos un retranqueo, ¿vale? Que no sé, del tamaño que queráis, pero por lo general pues, tiene un cierto tamaño. Pero bueno, vamos a hacer, yo qué sé, una cuarta parte de esto. ¿Vale? Hacemos una cuarta parte. ¿Dónde está ahora la excentricidad? La excentricidad es 0,25T más 0,25A. Esto es el retranqueo.
¿vale? Que hemos hecho un retranqueo aproximado, ¿vale? De un cuarto de 0,25 T, ¿vale? Hemos hecho un cuarto del espesor. Así que 0,25 T y 0,25 T por A, pues esto 0,25 por 0,25 T, ¿vale? 0,25 por 0,25, no sé qué le das. 0,25 por 0,25 es 0,06. Entonces, 0,25 llegamos a 0,31. ¿Vale? Tenemos aquí ahora 0,3125 T. Aquí tendríamos esto. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto nos queda por aquí? Pues hasta 0,5 nos queda un 0,18. Así que 0,18 por aquí y 0,18 por aquí nos quedaría una cosita así. ¿Vale? Aquí teníamos un espesor C que es la mitad de T medios, y aquí tendríamos un espesor C, pues que sería desde aquí hasta aquí es 0,1875, pues 0,1875 por 2, 0,37 y medio. ¿Vale? Es decir, pasamos de tener, y esto lo haremos ya, ¿vale? Pasamos de tener el 50% comprimido a tener el 38% comprimido. ¿Vale? Es decir, hemos perdido ahí casi el 30% de muro. Entonces, el retranqueo queda muy bonito, pero si podemos buscar otra solución, pues genial. Y si hay que hacerlo, el retranqueo es lo mínimo posible, ¿vale? Lo mínimo posible porque dañará a la estructura. Eh, dos o tres cositas más y... Vale, volvemos por aquí. Entonces, hacemos un pequeño recapítulo, ¿vale? Bueno, la geometría, ya que te va, lo que es como categoría, como que es bandido perforado aligerado, eso también. Esto, ¿vale? ¿Cómo calculamos la resistencia de la fábrica? Esto es importante, ¿vale? Es el producto de esta constante que depende del tipo de ladrillo y de si es un muro de una hoja o de dos hojas, ¿vale? Depende de la resistencia del ladrillo y de la resistencia del mortero, ¿vale? Siempre la resistencia de la fábrica va a ser más pequeña que la resistencia de la pieza y del mortero, ¿vale? Y el coeficiente de seguridad, ¿vale? Que es un valor muy elevado y que depende de la categoría de ejecución y de la categoría del control de fabricación, ¿vale? Y que está entre 1,7 y 3. Con eso tenemos la tensión admisible, ¿vale? Lo que resiste, ¿vale? Esto ya lo usaremos más adelante, ¿vale? Y el proceso de cálculo. Primero hace un descenso de cargas bien hecho, ¿vale? Hacemos el descenso de cargas y eso nos permite saber el axil en todos los tramos del muro, ¿vale? Después necesitamos la excentricidad o el momento. Así que una vez que tenemos hecho eso, ¿vale? Si es el muro de última planta en fachada o en interior, podemos saber la excentricidad, ¿vale? Si no es el muro de última planta, entonces nos tocará, como veremos aquí, hacer un reparto, ¿vale? Que eso haremos la semana que viene, ¿vale? Si es un nudo interior, habrá que ver cómo repartimos para sacar esa excentricidad, ¿vale? Que es un poco más complicado. Pero una vez que tengamos la excentricidad y el axil, podemos comprobar y calcular qué tensión tenemos en el muro, ¿vale? Porque hemos visto que el bloque de compresiones tiene que estar centrado, ¿vale? Entonces, miraremos qué tensión tenemos en el muro. Si nos da menor que la admisible, pues genial. Y si no, pues habrá que tocar algo, ¿vale? Y cuando tengamos eso, miraremos esbeltez y arriostramiento para ver el pandeo. Mesomensch, ¿vale? Más o menos eso es cómo funciona. Si al menos conseguimos, pues eso, que podamos ser, a tu representación, ser capaces de comprobar aunque sea un muro o alguna cosita, ¿vale? Porque eso sí que yo no he calculado ningún edificio de fábrica de ladrillo, ¿vale? Pero comprobar muros de esto de quiero hacer un apeo, quiero hacer un apeo y quiero hacer un apeo, de estos unos cuantos, ¿vale? Entonces, pues eso vale la pena tenerlo un poco presente. Pues paramos por aquí. Sur, no, altura de grabación.
Factura grabazio,